Muy bien, estamos aquí en la práctica de fútbol femenino del Club Olimpia de Asunción. Cara un poco triste, pero alegre también a la vez, después de una derrota ante el super archirrival adversario Cerro Porteño. Vamos a hablar con la capitana y con la goleadora de esta categoría División Primera del Club Olimpia Fútbol Femenino. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estamos? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, profe? Muy bien. Muy bien, Erika, vos como capitana, ¿cómo surtió el efecto de la derrota? ¿Repercutió en algo? Pero le estoy viendo en buena forma a usted hoy en esta charla con el presidente y con el profe. Sí, la verdad que una derrota siempre duele, ¿verdad? Pero es mejor que nos pase ahora que no nos pase en la liguilla. Ya estamos más preparadas, creo yo, y para el próximo partido vamos a recuperar. ¿Le está pasando algo a usted, capitana? Porque están en sexto lugar. ¿Por qué esa performance? ¿Por qué esa bajada de repente? No, yo creo que no se están dando malos resultados. Ya vamos a ir retomando. Creo que nos quedan unos partidos que nos van a servir ya mucho para poder entrar en la liguilla. Muy bien. Y a ver, Daisy, otra vez tuviste la oportunidad de convertir goles. ¿Te están afianzando como goleadora también, Daisy? Sí, gracias a Dios se me está dando la oportunidad de ser goleadora y ahí estamos peleando. ¿Y qué pasa para el próximo partido? Un rival duro también, ¿eh? Sí, es un rival que está peleando con nosotros para poder entrar en la liguilla y vamos a ver al 100 de nosotros para poder estar ahí con los 4 mejores. ¿Qué tal con la selección? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Y Erika, ¿y vos no te fuiste convocada todavía? No, para la selección mayor. Ya en su momento estuve en sub-17 y sub-20. Ah, la selección mayor está esperando, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal la experiencia tuya en las demás selecciones anteriormente? Muy bueno, tuve la oportunidad de clasificar en el Mundial de la Sub-17 en Nueva Zelanda en el 2008, la primera vez que se clasificó a un Mundial. Y bueno, ¿cuáles son tus aspiraciones hoy día? Entrar en la Copa Libertadores de América, tratar de ganar una Copa Internacional, que mucha falta le hace a la Olimpia también, ¿no? Sí, todas aspiramos a eso. Jugar la Copa Libertadores con la Olimpia y también todas pensamos en vestir siempre la camiseta de la selección. Muy bien, Daisy. Por último, Daisy, la satisfacción de estar en la selección, ya también participaste en Jordania, tenés ya sobrada experiencia también. ¿Qué nos espera para este mundial de la Sub-20 o sudamericano, parece, no? Sí, primero el sudamericano es en Ecuador y luego el mundial es en Francia. Y nos estamos preparando con todo ahora. ¿Se está preparando? Sí. ¿Y vos qué puesto estás? ¿Estás peleando un lugar o ya tenés definido que sos titular? Y ahí todo se pelea, Todavía no hay nada, el equipo todavía no se... Sí, creo que la profesora Epifania, ¿qué tal la profesora Epi? súper excelente, DT como dicen, muy buena, lo que sabe y a mí me ayuda bastante, la verdad. Y bueno, Daisy, a meter pierna dura ante la UAA parece que es rival durísimo, pero vamos a ir viendo. Mañana parece el partido, ¿no? Sí, mañana a las 1. ¿En el Comité Olímpico? La 1 la juvenil y las 3 la primera. Bueno, por último, saludos que querés enviar a quién. A toda mi familia, amigos y ahí a todos. Y a mi compañero, el Olimpia. Bueno, y vos, Erika, como capitana, ¿qué le decís a todo esto? Me parece que existe una solidaridad, una armonía dentro del plantel, ¿no? Sí, gracias a Dios siempre existió eso en el grupo, tanto como juvenil como primera. Nada, le esperamos a todos mañana para ver el partido y para que nos estén apoyando. ¿Saludos para quién? Para toda mi familia y toda la gente olimpista. Muy bien, ahí están dos chicas de fútbol femenino del Club Olimpia, División Primera, que está luchando por clasificar para la liguilla y ojalá que lo consigan. Son buenas chicas y esperemos que todo resulte bien.